Dice la palabra, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, a la iglesia de Filadelfia. Y se escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Le está diciendo Jesús al apóstol Juan en la isla de Patmos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Escribiré mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que la iglesia, el Espíritu dice a las iglesias. Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Habla directamente a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Y ayúdanos a perseverar, a retener tu palabra, a guardarla. Pero sobre todo, Señor, a obedecer. A obedecer lo que escuchamos. A obedecer tus mandatos, tus estatutos. Se necesita de mucho, mucho valor, Señor, porque hay un precio que pagar. Pero te pedimos ayuda, danos la fuerza, la valentía, la sabiduría para hacerlo, Señor. Y gracias por las recompensas. No estás obligado a recompensar a un pecador porque fallamos y estamos limitados, pero ahí es donde entra que tú eres amor. Que si te obedecemos, recibiremos estas promesas, promesas incomparables, que solamente un Dios como tú las puede hacer, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. Y me gustaría comenzar con un texto que está en Daniel 5, 25 al 28. Dios emitió un juicio a Belsasar, rey de Babilonia, después de Nabucodonosor. Y la escritura trazó lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, como Dios tu reino le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medios persas. Este rey Belsasar no se arrepintió y esa misma noche fue asesinado y el reino pasó a manos de Darío, el Medo. Es lo que dice Daniel 25 al 28. Esta misma advertencia que vemos en el Antiguo Testamento es la misma advertencia que vemos en la iglesia de Sardis. Textos anteriores al que vamos a estudiar hoy. Si no se arrepiente, les decía Jesús a la iglesia de Sardis, si no se arrepienten, este juicio vendrá sobre ti. Ahora yo me pregunto, ¿podrá Dios quitarle la vida a un creyente? ¿Podrá Dios hacer eso? Quitarle la vida a un creyente que está en pecado y que no quiere arrepentirse. 1 Corintios 11:30 nos da la respuesta. Dice que en la iglesia de Corintios había enfermos, debilitados, y había muerte entre ellos, porque comieron y bebieron indignamente de la cena del Señor. Y este es un mensaje a las iglesias, a los creyentes, a los que ya han sido redimidos. Por otro lado, Dios levantó a Melitón de Sardis. Es un apologista en el siglo II que sirvió como un obispo de Sardis, un hombre valiente y decidido, defensor de las verdades bíblicas, el cual no temió defender el cristianismo, ni tampoco temió desenmascarar a los hombres malvados y codiciosos, presentando verdadera defensa del evangelio, centrado en la muerte, en la sepultura y resurrección de Cristo. Aquí están las dos representaciones hacia los dos escenarios que nosotros podemos escoger.
O estamos del lado de apologética, que es defender la fe y confrontar a los que tuercen las escrituras, o simplemente nos vamos del lado donde queremos vivir en nuestros pecados y no vivir una vida de confesión. Son los únicos dos escenarios que hay. No hay un escenario intermedio. Porque el mensaje que vemos hacia la iglesia de la Odisea, que es la que vamos a ver la siguiente semana, hay una advertencia clara sobre: ojalá y fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Y eso nos hace ver que es con Dios todo o con Dios nada. No podemos estar en una línea intermedio, porque llegaríamos a lo que es tibio y el Señor dice: te vomitaré de mi boca por cuanto no eres ni frío ni caliente. Y es mi oración que nosotros estemos del lado en donde hay que vivir una vida de confesión. Hay que vivir una vida de rendición de cuentas hacia el Señor. Y por supuesto hay que vivir una vida de obediencia. Hay que vivir una vida que persevere en buscar la verdad al precio que sea. Para algunos va a ser una persecución más intensa que otros. Algunos van a perder la vida por defender la verdad, como lo hemos mirado en las semanas pasadas con algunos ejemplos de hombres con mucha influencia que han perdido la vida por defender la verdad, pero al final de cuentas ese es nuestro llamado. Defender la verdad como un apologista. Así que el título de este mensaje es la iglesia de Filadelfia, o si quisiéramos poner un subtítulo es obedece y persevera. Y lo que quiero que veamos en este desarrollo de este mensaje es que Cristo obedeció y perseveró hasta el final, pagando con su propia vida. Así también pues nosotros obedecer y perseverar al precio que sea. Y para poder ver esta descripción, lo vamos a ver en 3 puntos rápidos. La descripción, versículos 7, estamos estudiando el capítulo 3, del 7 al 13, pero en el versículo 7 del capítulo 3 vamos a encontrar el primer punto, que es la descripción. En el texto 8 vamos a encontrar la evaluación, y en la promesa vamos a encontrar del 9 al 13. Entonces son versículos del 7 al 13. Uno va destinado a la descripción, otro va destinado a la evaluación, y 3 textos van destinados a la promesa. Este es uno de los mensajes en donde vamos a encontrar un poquito más de promesas. Y como dije al principio, miramos en la lectura que no hubo una queja de parte del Señor. Y yo me imagino que debió haber estado gozosa cuando esta iglesia recibió esa carta por parte de Juan, en donde el Señor estaba trayendo estas promesas que vamos a poder verlas una por una. Me emociona poder profundizar en lo que Dios tiene para nosotros, porque cuando vemos el último texto del capítulo 3, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está usando un verbo en tiempo presente. Dice: oiga lo que el Espíritu Santo dice. Entonces significa que es un mensaje relevante, y es un mensaje que aplica hoy a nuestra vida como iglesia, porque somos el cuerpo del Espíritu Santo, pero también como iglesia en lo que es el llamado y el ministerio. Así que entramos en nuestro primer punto, que es la descripción, texto 7 del capítulo 3. La iglesia de Filadelfia y de Esmirna fueron las únicas 2 que no recibieron un reproche de parte del que tiene ojos como de fuego, del que tiene su cabello blanco como la nieve. Reprendió a Éfeso por haber perdido su primer amor, ¿lo recuerdan? Reprendió a Pérgamo por mezclarse con el mundo. Reprendió a Tiatira por ser una iglesia carnal. A Sardis porque fue hallado faltos de vida espiritual. Y la Odisea por ser una iglesia tibia. Pero no encontramos un reproche en lo que es la iglesia ni de Esmirna ni la de hoy, que es la de Filadelfia. Y vean cómo se presenta el Hijo del Altísimo. Texto 7. Esto dice el santo. Y vean lo que está con mayúscula, la palabra santo. Está haciendo una descripción de lo que es Jesús. Esto dice el santo, coma, el verdadero, coma, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Normalmente cuando vemos una descripción, como por ejemplo santo, y luego viene una coma, a continuación viene una descripción de lo que va a ser santo.
Pero aquí viene 3 veces repetido, o más de 3 veces repetido una descripción. Eso es extraordinario. O sea, dice santo, coma, el verdadero santo, coma, el que tiene la llave de David, coma, el que nadie abre y nadie cierra, coma. O sea, lleva varios títulos, varios atributos al mismo tiempo. Eso es algo glorioso. O sea, cuando nosotros leemos nuestra escritura, nos damos cuenta que este es uno de los textos que apuntan hacia alguien que es glorioso realmente, importante, único y poderoso. Así que veamos esta descripción de el santo que está con mayúscula, porque vemos que en todo el Antiguo Testamento este título se le da al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová de los ejércitos, al que creó los cielos y la tierra, al que cuando hablaba a través de los profetas dice Jehová de los ejércitos dice así, al que se le glorificaba en los salmos y en los proverbios. O sea, toda esa santidad iba apuntada hacia el Padre. Pero ahora vemos cómo toda esa santidad va apuntado hacia el Hijo, al que estuvo colgado en un madero y que estuvo sepultado y resucitó. Toda esa santidad que tiene usted en el Antiguo Testamento, todo eso está apuntado ahora al Hijo. Es decir, el Hijo es santo como el Padre. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Pero vean esa magnitud y vean esa intensidad. Toda la santidad. Hermanos, cuando tocaban el arca, la gente caía muerta cuando tocaba el arca. Y cuando Dios hablaba en el monte Sinaí, caían relámpagos y la gente temblaba de miedo. Eso es santidad. Toda esa santidad apuntada ahora en el Hijo, al que habían visto crucificado, pero al que habían visto también levantarse de entre los muertos, al que habían visto ascender a los cielos. Santo. El Dios santo. El Hijo es santo también. Verdadero. Dice Jesús, nací y vine a este mundo para hacer testimonio de la verdad. Juan 18:37. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? En Juan 14:6 dice, yo soy el camino a la verdad y la vida. Juan 17:17 Jesús le pide, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Este es el título de Jesús en Revelaciones, el verdadero. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Salmos 19, la ley y los estatutos perfectos del Señor. Ese es el título de Jesús ahora. Hermano, si se te ha acabado el vocabulario, la imaginación a la hora de orar, o te has cansado de orar en el mismo título, aquí hay otros atributos también que le puedes añadir a tu oración. O sea, a partir de hoy que tus oraciones hacia Jesús, el santo, el verdadero, o sea, enriquece tu oración, enriquece tus palabras. Y no van las menciones, derrítete con esos atributos del Señor. Y si quieres temblar, tiembla delante de esos atributos y títulos del Señor. Si necesitas fuerzas, agárrate de esos atributos. Son atributos. Enriquece tu oración y tu devoción al Señor. El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Y veamos que en Apocalipsis hay un mensaje, un vocabulario literal y otro que es metafórico, ¿sí? Cuando vemos que es metafórico, se va a tratar de una comparación. Por ejemplo, el que tiene la llave de David no está hablando de una llave física. No es que fue allá donde David tenía su palacio y sacó una llave de un cajón y dice yo tengo la llave. No está hablando de una manera literal, está hablando de una manera metafórica. Entonces hay que interpretarla, hay que ver qué significa tener la llave de David. Entonces cuando vamos a su interpretación, Isaías 22:22 dice que la posición más elevada dentro de la corte real es el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David es el que tiene la autoridad máxima y soberana para determinar quién entra en su reino mesiánico y quién no. Estamos hablando de una autoridad que solamente el Hijo del Altísimo la tiene y nadie más. Nadie más. Sí que los demonios son poderosos y que los que hipnotizan y que la magia blanca y que la magia negra. Nadie tiene más autoridad y más poder que el Hijo del Altísimo. Y Él estuvo colgado en un madero y se levantó. Él es el que tiene la llave de David. Ahora, el que
abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué significa eso? Nadie puede hacer las obras que Dios hace. En Génesis 1 dice que Dios comenzó a la creación del mundo y creó el mundo. ¿Quién puede crear el mundo que Dios creó? ¿Quién? ¿Quién puede poner a un sol y sostenerlo y decirle a tal hora vas a salir y vas a hacer un sol resplandeciente y vas a iluminar la tierra? ¿Quién le puede decir a la luna a tal hora vas a salir y va a ser la única luz que se va a ver en la luna? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Eso significa el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y vemos el endemoniado de Gerasa en Lucas 8:28, que los demonios le reconocieron a Jesús como el Hijo del Altísimo. Cuando Jesús expulsó estos demonios del endemoniado, y estos demonios le dijeron, has venido a hacernos sufrir antes de tiempo, y lo reconocieron como el Hijo del Altísimo. O sea, no hay otro más grande que Jesús, el que tiene ojos como de fuego, el que cuando habla truena las olas de los océanos. Es el único con mucho poder. Esa es la descripción que estamos viendo en nuestro primer punto. Es una descripción magnífica, incomparable, de el que estuvo colgado en un madero y que resucitó y que ya no está en esa misma condición, sino que ahora está con gloria y con poder. Pero también vemos una descripción de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no recibió reprensión, según la evaluación que miramos en el texto, pero eso nos lleva al siguiente punto. Nuestro punto número 2 es la evaluación, que fue lo que Jesús está evaluando. Vemos que los creyentes de Filadelfia se caracterizaban por obediencia. Ahí viene nuestra aplicación. ¿Qué es la aplicación que le vamos a sacar a este texto? La obediencia. ¿Por qué? Porque esta iglesia se caracterizaba por ser obediente y por ser una iglesia que guardaba la palabra de Cristo. No es fácil guardar la palabra de Cristo cuando hay persecución física, que es la que estaban experimentando ellos. Pero ellos guardaban la palabra y eran obedientes. Y esto me recuerda a Job. Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de Dios de su boca y era mi comida. Al igual que en Martín Lutero en el juicio ante el régimen imperial. Podían decir, mi conciencia, dice Martín Lutero, mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. No se desviaron del modelo de la obediencia. Probaron de ese modo la autenticidad del amor en Cristo. Cristo los elogió por guardar su palabra, que es un gran desafío. La iglesia estaba llena de judíos y de gentiles, pero estaba llena de judíos no creyentes, que es lo que dice el texto. Observe el texto en el 8. Yo conozco tus obras y aquí he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice, aunque tienes poca fuerza, ahorita vamos a explicar eso. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Observen el 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? O sea, un reto para esta iglesia al guardar su palabra era lidiar con judíos que decían ser mesiánicos y no lo eran. Entonces imagínense estos judíos con sus doctrinas de querer imponerlas en la iglesia. Entonces había un reto en mantenerse en la muerte y la sepultura y la resurrección, que es nuestro evangelio. De ahí parte todo, muerte, sepultura y resurrección. Pero estos judíos traían todavía sus costumbres de que se tienen que circuncidar, de que tienen que guardar el día de reposo, y traían todas esas doctrinas que Jesús ya había venido a hacerlas. Entonces fue un reto el que esta iglesia tuviera que guardar la palabra de verdad. Y no nomás los judíos, sino que ahora los gentiles con todas sus celebraciones paganas. Imagínense eso, gentiles de todas partes del mundo, dentro de la iglesia, tratando de imponer sus ideas. Celebremos esto, hagamos esto, brinquemos aquí, brinquemos acá. Pero esta iglesia guardó la palabra verdadera y obedeció. Estos mensajes de las iglesias del Apocalipsis nos enseñan a lo que debemos de hacer como iglesia y lo que no debemos de hacer como iglesia. Y una cosa de las que debemos de hacer como iglesia es obedecer
nuestro evangelio, que es la muerte y sepultura y resurrección, y guardarlo. Ahora, también Cristo los elogió por no negar su nombre, como lo vemos en el versículo 8. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y también en ese mismo texto dice, sé que tienes poca fuerza, pero a pesar de que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Pero qué significa tener poca fuerza? No tiene nada que ver con lo espiritual. Es algo más físico. Esta iglesia de Filadelfia, por como estaba situada demográficamente, habían muchos temblores. Y a través de esos temblores, pues la iglesia o las personas batallaban un poquito en volverse a levantar económicamente y físicamente. Es como si nosotros viviéramos en esta región llena de temblores y se cae el edificio. Entonces es volver a levantar el edificio y perdemos los trabajos, es volver a conseguir trabajo. Entonces a eso se refiere con poca fuerza. Dice Jesús, sé que tienes poca fuerza, pero a pesar de, por la situación en la que estás pasando, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y es mucho mejor tener poca fuerza a, como la iglesia anterior, tener nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, lo espiritual es lo más valioso que podemos tener. ¿Y qué es lo espiritual? Es la palabra de Dios, es la obediencia, es la oración, es el estudio de la palabra, es nuestra relación que tenemos con Dios, es el amor que tenemos por la misión de ir a compartir el mensaje a nuestra comunidad y de una manera global. Es amar a nuestro prójimo y amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es lo espiritual y es donde tenemos que concentrar nuestras fuerzas. Y esa era la virtud que tenía esta iglesia. Estaba fuerte espiritualmente. Estaba tan fuerte espiritualmente que no hubo una queja de parte de Jesús. No hubo un reproche cuando hizo una inspección en esa iglesia. Entonces es lo que debemos de hacer como iglesia. Crecer y ser fuertes espiritualmente, aunque físicamente no nos sintamos al 100. Aunque nuestro cuerpo esté un poquito dolido, cansado, estresado, y en este contexto de Estados Unidos se entiende. Se nos acaban las fuerzas al ir y a trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer. La presión de pagar las deudas, la presión de suplir nuestras necesidades, de pagar cada bill. Eso nos va restando nuestra fuerza física, los años, las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero dice el Señor, aunque tengas poca fuerza, yo te elogio porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, no negar su nombre es algo de otro nivel, y más en este contexto, esta cultura que vemos de iglesias perseguidas físicamente por gente sanguinaria, por reyes y gobernadores sanguinarios que les encantaba despedazar cuerpos, quemarlos, aventarlos con los leones, les encantaba perseguir cristianos y creyentes y divertirse con ellos. Eso es lo que implicaba no negar el nombre de Jesús. Hoy aquí en nuestro contexto no nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Pero sé que en otras partes del mundo, ahorita en el 2025, todavía hay personas decapitadas por no negar el nombre de Jesús. Vea la tecnología en las redes sociales. Hay videos de terroristas en donde decapitan a personas en el Medio Oriente porque no niegan el nombre de Jesús. O sea, eso está vigente. Por eso tiene mucho valor cuando no negamos el nombre de Jesús. Inclusive en el futuro, cuando venga la gran tribulación, cuando venga el traslado de la iglesia, muchas personas van a perder su vida por no negar el nombre de Jesús. Habrá muchos decapitados por no negar el nombre de Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 24, Juan dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, no es cualquier cosa el no negar el nombre de Jesús. Hay un precio que pagar. Así que tu situación no define tu responsabilidad de obedecer y de perseverar. Y el precio que estamos pagando ahorita no es nada. Yo sé que a lo mejor ahorita no tienes lo que tú desearías tener, o estás teniendo problemas en las finanzas, en la salud, problemas familiares con alguno de tus hijos,
problemas conyugales, no sé cuál sea tu situación, yo no puedo ver porque no soy Dios, pero sé que hay alguna situación en tu vida. Pero cuando se trata de que tu situación no define la responsabilidad de obedecer y perseverar, esa es la aplicación que tenemos que llevarnos en esta mañana. No dejes que tu escenario te impida obedecer y perseverar. Si quieres pasar la inspección del que tiene ojos como de fuego, si quieres pasar la evaluación del que tiene su pelo como blanca nieve, obedecer y perseverar. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios conoce tu situación, pero usted y yo, puesto nuestros ojos en el Altísimo. Si somos obedientes y perseveramos, vienen las promesas. Y como dije al principio, esta porción trae más promesas que cosas malas. Inclusive no hay un reproche, una queja de parte de Dios. Hay más promesas que todo eso. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Las promesas, textos del 9 al 13. Y la primera promesa que vemos es la salvación de los no convertidos. Vean el texto. He aquí yo entrego, en el 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan, esta es la promesa, yo haré que vengan ellos y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La salvación. Ahí está la salvación. Sé que hay personas que amas, hay personas por las que has tenido años orando por esas personas y no se han entregado a Cristo. Aquí hay una promesa. Si obedecemos y guardamos su palabra y somos constantes en la oración, esperemos la salvación. Dios es soberano, Él va a saber si lo hace o cómo lo hace. Eso a nosotros no nos corresponde, pero lo que a nosotros nos corresponde es perseverar orando por los nuestros y obedecer la palabra de Dios. Pero aquí vemos que Dios está prometiendo a esta iglesia y vean cómo les dice a esa gente malvada, les dicen, los que te entrego la sinagoga de Satanás, o sea, gente malvada, las va a poner a los pies y ellos van a reconocer que Jesús nos ha amado. O sea, es una promesa de salvación. Así que sigamos orando por los nuestros, porque habrá salvación. Promesa número 2, en el texto 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pregunta, ¿de qué prueba se está refiriendo este texto? De la tribulación y de la gran tribulación. Así es que nuestra doctrina como iglesia es que si nosotros somos obedientes y perseveramos y vivimos una vida de confesión, el Señor nos guardará del gran día de la prueba. No estaremos en la tribulación. No sé si en algún momento te han enseñado que vamos a estar un tiempo y que después vendrá el Señor por nosotros o vendrá al final. Eso no es cierto, según el texto que estamos viendo aquí. Aquí dice que te guardaré del día de la prueba. Está hablando de una pre-tribulación. Es decir, la iglesia será trasladada antes de que venga la gran tribulación. Hermanos, estamos por entrar a los capítulos 4 y 5 y viene la ira de Dios. O sea, se va a desatar algo feo realmente. Las estrellas del cielo se van a caer, va a haber terremotos, va a haber lumbre, va a haber plagas, va a haber persecución, como nunca antes la ha habido. Si de por sí ya hay maldad. Hemos visto la maldad y decimos, ¿cuándo se va a acabar la maldad? En estos días habrá tanta maldad como nunca la ha habido. Y debemos de asegurarnos que nosotros debemos de recibir esta promesa para no quedarnos en la tribulación, sino que Él nos va a guardar de ese día. Y ese va a ser otro tema. No vamos a ver ahorita el tema del rapto y de la gran tribulación hasta que el día que le corresponda en su capítulo, ya sea en el 4 o en el 5, vamos a ver más a detalle lo que es el arrebatamiento. Pero mientras te dejo 1 Tesalonicenses 4:17, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero,
Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animanos, hay que animarnos los unos a los otros mientras ese momento llega. Si viene el Señor, seremos arrebatados. Si nos tocó ir primero a la tumba, seremos resucitados y nos encontraremos con el Señor en los aires. Eso es lo que está diciendo aquí Juan en este texto 10, de que nos guardará de la hora de la prueba. Y es mi oración que todos los que estemos aquí estemos seguros y seguras de que serás guardado de la prueba. Y la única manera es arrepentirte y pedirle perdón a Dios y dar un giro de 180 grados. Si vamos caminando para allá, damos un giro de 180 grados, dándole la espalda al mundo y al pecado y viviendo una vida que le agrade al Señor. Promesa número 3, Cristo viene pronto. Textos, en el 11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Ahí donde está en su Biblia, vaya al último capítulo de Apocalipsis. Vaya al último capítulo, es el 22. Quiero que vea cómo termina las Santas Escrituras y cómo termina la Biblia. Apocalipsis 22, 20. Vean cómo termina la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, o sea, vengo pronto, vengo ya. Amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Ven cómo termina la Biblia? Termina la Biblia diciendo que el Señor viene pronto. Esa es una promesa. Si el Señor dice que viene pronto, viene pronto. Él viene pronto. Cada texto que nosotros leemos, cada salmo que nosotros cantamos, nos preparan para esa venida. Nos están preparando directamente para esa venida. Lo que quieras leer, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, lo que quieras leer, lo que quieras cantar, te está preparando para la venida de Jesús. Porque Él viene pronto. Así termina la Escritura. Yo vengo pronto, es una promesa. Él viene pronto. Promesa número 4, la Nueva Jerusalén. El texto 12. Al que venciere yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él, o sobre mí, o sobre ustedes, escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vamos por partes. Hay que ver si está hablando literal o hay que ver si está hablando un mensaje metafórico. Y si es un mensaje metafórico, ¿qué significa? ¿Qué significa la columna en el templo? Significa estabilidad. Estabilidad, firmeza. En donde Dios te va a plantar, ahí vas a estar. Si este edificio se cayera, lo único que va a quedar firme y estable son las columnas de este templo. Ahora nosotros vamos a hacer columnas del templo espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar una morada para ustedes, para que vivamos ahí con el Señor. ¿Sí? Va a ser nuestro nuevo hogar, nuestra casa, que Jesús ha ido a hacer. Seremos columnas, hay estabilidad, es una seguridad, es una firmeza de que seremos parte de esa gran promesa. Y no nomás la columna, sino que dice aquí el texto, en el versículo 12, nunca más saldrás de allí. Nunca más saldrás de allí. No se trata de una ciudadanía. A veces agarramos la residencia y si hacemos algo nos sacan, ¿verdad? Cometemos un delito cuando tenemos una green card, agarran y nos sacan. Vámonos. ¿Sí? Aquí Dios está asegurando de que nadie te va a sacar de la Nueva Jerusalén, de la morada que Dios ha ido a preparar para ti. Nadie te va a sacar de ahí. Eres propiedad del Espíritu Santo, como dice al final del capítulo 1 de Efesios. Yo te sellé. Eres garantía porque yo te puse un sello, porque eres mi hijo. Eres propiedad del Señor. Por lo tanto, no saldrás de la nueva ciudad de Jerusalén. Y por último, la ciudadanía final. La ciudadanía, una ciudadanía que nadie te puede quitar. Y esa ciudadanía, dice Pablo, que no está aquí en la tierra. Es una ciudadanía en el cielo. Es una ciudadanía celestial. Ciudadano del cielo. Propiedad de Jesús. Ese es tu nuevo hogar. ¿Sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Te doy nada más 3 consejos. Consejo número 1, no dejes de orar por los tuyos. Quizá la salvación esté más cerca de lo que tú piensas. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, ora y da gracias al Señor.
Si ya se convirtió en mi familiar, mi amigo, mi vecino, y si no, qué bueno, gracias Señor. Tú, o sea, orando y dando gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Vean, vean ese texto. Orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y es lo mismo que le dice aquí a la iglesia también en el versículo 8. Conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. La salvación, hermanos. No hay un regalo más grande que podamos recibir. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es la salvación, es encontrarse con el Señor. Y aquí dice su palabra que ha abierto una puerta, y esa puerta nadie la puede cerrar. Ni siquiera el infierno, ni las potestades, ni las huestes, ni nada puede cerrar esa puerta. Consejo número 2, sigue siendo fiel. Sé fiel. La lealtad a Cristo no es negociable, hermanos. La lealtad a Cristo no es negociable, al precio que sea. Deja que te hagan bullying, jóvenes, deja que se rían en la escuela porque eres cristiano, crees en Dios o te ven tu Biblia. Paga el precio, no importa, sé leal a Cristo. En nuestros trabajos, seamos leales a Cristo. No nos prestemos a chismes, no nos prestemos a maquinar cosas contra las personas, contra el hermano, mucho menos en la iglesia. Iglesia, seamos leales a Cristo. No hablemos mal del hermano. Si hay algo que decirle de frente, pero seamos leales y fieles a Cristo. Y último consejo, servir y sufrir. Servir y sufrir. Si usted está sirviendo y no está sufriendo, algo no está bien. Y si no está sirviendo, también algo no está bien. Servir y sufrir. Servir y sufrir. Retén lo que tienes. Retén tu corona. Estar firmes. El que tiene oído, así terminan todas las iglesias del Apocalipsis. El que tiene oído, tiempo presente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunto, ¿alguien quisiera saber cómo ser salvo? No me gustaría hacer un llamado de si alguien quiere aceptar a Cristo, yo oro por ti porque así no funciona. Pero sí siento la responsabilidad de que si tú quieres saber cómo, ahí entramos nosotros para ayudarte cómo ser salvo. Porque si usted no está seguro y segura de su salvación, usted no va a heredar ninguna de las promesas que acabamos de ver. Y probablemente le toca estar en el gran día de la tribulación. Los tiempos están cerca. Ya no vamos a durar mucho. Ya el anticristo, no quiero hablar, pero lo que sí les quiero decir es que acércate lo más pronto posible al Señor.